Bien, ¿por qué hablar de este tema desde un púlpito, desde la iglesia? Cuando quizás hay muchos otros temas capitales que entendemos que debiéramos de mencionar. Pero debido a que, número uno, usted no va a encontrar a nadie hablando de estos temas, o prácticamente a casi nadie. ¿Alguien ha ido a una charla hablando sobre los videojuegos, efectos nocivos que tienen? Sí. ¿Dónde? Excelente. Eso, bueno, de hecho, cuando antes de los videojuegos estaba el tema de la televisión y las caricaturas, los muñequitos, como decimos nosotros, en Puerto Rico se daban muchos seminarios de eso. De hecho, yo aprendí muchísimas cosas allá. ¿Sí? Ajá. Sí. Eso es importantísimo. Exacto. Ujú. Así es, pastor. Gracias. ¿Sí? Tiene trabajo que hacer. Y este tipo de cosas, hay un texto que se aplica no solamente a los videojuegos, a las redes sociales, a cualquier cosa que, como dice el pastor ahorita, aparentemente es inofensiva, aparentemente. Acompáñenme a 1 Corintios 6:12. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Cuál es el problema de dejarme dominar de algo? No hay posibilidad de crecimiento espiritual cuando algo te está robando tu atención y tu tiempo. El enemigo, que es experto en distracción, lo vimos durante el fin de semana ahora. ¿Recuerdan? Quiero que no lo olviden. Son 5D. Yo solamente le di 3 a ustedes, que son, lo grande es que son, tanto en inglés como en español, todas se escriben con D y van en la misma línea. Pero hasta ahora le hablé solamente de la distracción, de la dilatación y el distanciamiento. Y distanciamiento. De hecho, jugar videojuegos no es un pecado. Hay que estar claro con eso. Bien. Utilizar redes sociales no es un pecado. De hecho, hay un montón de cosas que no son un pecado, pero se convierten en pecado cuando sustituyen el espacio que le toca a Dios. Cualquier cosa puede ser una relación con otra persona, puede ser un dispositivo, puede ser un hobby, puede ser un vicio, cualquiera. Todo lo que nos roba el tiempo que le corresponde o que debe corresponderle a Dios, entonces se convierte en algo negativo y por ende pecaminoso. Pero los videojuegos tienen un componente, y es que, se lo digo como ingeniero de software que soy, o de sistemas, cuando un videojuego no crea adicción en el usuario, fue un fracaso. Toda creación de videojuegos tiene la firme intención de convertirse en adictivo. De hecho, ese juego es tan adictivo que es todo un éxito. Oigan qué contrariedad. Lo que conlleva la adicción a algo como un videojuego, estamos hablando, y no estamos hablando de niños. Ustedes saben cuál es la edad promedio de los gamers.
Cuando yo leí esto, yo me sorprendí enormemente. La edad promedio de los jugadores de videojuegos compulsivos, un gamer es una persona que le dedica su tiempo y parte de su vida, o más aún, o su vida entera, a los videojuegos. Algunos viven de eso, hay competencias millonarias. De hecho, el campeón mundial de Street Fighter es dominicano y lo están celebrando con un aplauso. Y lo han proclamado por todos los medios. Y en esto vi una promoción que decía: República Dominicana tiene grandes peloteros, grandes voleibolistas y también un gran jugador de videojuegos a nivel mundial. Como un logro. De hecho, yo durante la pandemia, conocí a un joven que fue graduado de medicina. Pero durante su carrera era adicto al videojuego, a los videojuegos. Él y un grupo de compañeros participaron en una competencia y se ganaron $1,000,000. Formaron un equipo y jamás en la vida volvió a saber de medicina. Se perdió un médico ahí. Y junto con un médico, ¿cuántas vidas se fueron ahí? O sea, la gente no piensa en eso. Yo conversé con él personalmente. De hecho, estaba en su casa en pleno COVID, porque en aquel entonces yo trabajaba como encargado de soporte técnico de una compañía donde su mamá trabajaba. Y parte de nuestro trabajo era ir a los lugares de la gente, porque como ellos no podían venir al trabajo, nosotros íbamos con toda la precaución del mundo, pero íbamos casa por casa de los usuarios a ayudarle con sus problemas en pleno COVID. Y en su casa, hablando con su mamá, él estaba con un grupo de amigos jugando ahí, preparándose para un torneo. La mamá muy orgullosa, diciéndome sus logros y contándome de que ahora iba a competir para tal país. Y en un momento él salió y la reprendió: mami, tú no puedes decir eso, que eso es secreto. A mí me están pagando dinero de una compañía que no se puede saber el nombre. Y tú estás hablando de esas cosas, no digas eso. En un momento yo me quedé solo en la sala, esperando a la persona, a la mamá. Y había un niño pequeño. Era el hijo del muchacho. Pero parecía un zombie. Estaba cabizbajo, no hablaba, solamente se mecía en la silla donde estaba. Y me dio mucha pena porque desde que lo vi me imaginé: este es el hijo de ese muchacho. Y hablé con él y cruzamos un poquito de palabra. Y la forma como me habló parecía un robot. Parecía alguien sin sentimiento. Alguien que no tenía control de sus pensamientos, porque hablaba literalmente como un videojuego. Pero ese no era un logro que ellos iban a destacar. Y miren, esto aplica para todo en la vida, vuelvo y reitero. Cualquier cosa que nos aprisione, que se nos dificulte controlarlo, o que nos reduzca la capacidad de tener una conexión plena con Dios, cualquier cosa que afecte nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, se convierte en un obstáculo entre Dios y nosotros, y por ende en un ídolo. Los videojuegos son ídolos. Yo no quiero poner en juicio ni quitarle el derecho a nadie de que en su casa tenga una consola de videojuegos para sus hijos. Pero si usted no lo ha hecho y se lo está pensando, piénselo 2 veces. Si bien es cierto que no todos los niños van a ser adictos a los videojuegos, claro que no. De hecho, en la mayoría no lo son. Pero si yo le pongo a usted 20 vasos con agua en una mesa y hay uno que tiene una gotita de cianuro, de veneno, y allá hay otra mesa con 20 vasos de agua que todos seguro no tienen cianuro, ¿de dónde usted va a buscar un vaso de agua? ¿De cuál mesa? Hay 40 vasos. Pero ¿por qué yo tengo que arriesgarme? Usted puede decir: pero tiene que tener mucha mala suerte que me toque el que tiene la gotita de veneno. Eso es lo que hacemos cuando de manera liviana, bueno, pero yo tengo sobrinos que no son adictos, yo puedo ponerlo en mi casa. Te estás llevando un vaso de agua de esa mesa. Y entonces
Después que se bebe esa agua, no hay vuelta atrás. Los videojuegos provocan una falsa sensación de vacío y transporta al jugador a un mundo ficticio donde no hay problemas. Los problemas inclusive hasta si te matan, tú vuelves otra vez, juegas, no pasa nada. Yo decía ahorita que la edad promedio de jugadores de videojuegos compulsivos es 36 años. Esa es la edad promedio. En Estados Unidos, la edad promedio de los jugadores de videojuegos son 36 años. No estamos hablando de una pasión de niños, de un entretenimiento de niños. Sin embargo, la industria del videojuego mueve más dinero que el cine, que la música y que la televisión, los tres juntos. Los videojuegos mueven más dinero. ¿Usted sabe lo que estamos diciendo? Hollywood produce millones de dólares. La música a nivel mundial produce millones de dólares. Y la televisión también. El videojuego se lo llevan los tres juntos, uno arriba de otro. Producen más dinero. Por eso ustedes no van a ver hablando de estos temas muy frecuentemente. Es una tecla muy sensible para el negocio. No lo va a ver. Y por ende, yo entiendo que es responsabilidad nuestra investigar, como así lo hemos hecho, y poner a la mano de ustedes realidades que quiero compartir algunas de ustedes con ustedes en esta tarde-noche. Primero, estamos delante de una adicción, una enfermedad mental. La Organización Mundial de la Salud en el año 2022 oficialmente la incluyó en el listado de enfermedades catalogada como del área mental. Tiene un código y todo. Usted escribe en internet ICD-11, que es la edición de la categoría de enfermedades que se publica cada cierto tiempo. Y si usted pone el código, creo que está en la otra hoja. Ahí está. Si usted escribe ese código, se lo voy a decir para que lo pueda, si quiere anotarlo. 6CS1.Z. Ajá, ok. 51, correcto, gracias. 6C51.0.1 y punto. Gracias, pastor. Yo no estoy viendo muy bien. Y él sabe por qué. Pasa que tuve que improvisar con esto, señores, porque se rompieron los míos. Y no lo tengo aquí en la pantalla, porque tengo otra cosa acá. Literalmente es una enfermedad mental la adicción a los videojuegos. Ya no es un problemita que a ese muchacho le gustan demasiado los juegos. Bueno, ¿usted se llevaría a su casa algo que tenga el potencial de enfermar a su hijo? A su casa, bueno, pero si usted se lleva una consola de videojuegos a su casa, usted está poniendo potencialmente la posibilidad de que su hijo se enferme mentalmente. Así de sencillo. No puedo decirlo de una manera más sencilla, más suave. Otro detalle, a ver si puedo modificar esto acá. Bien, según la OMS, esta es la definición que tiene. Denme un segundito que voy a cambiar a la pantalla para tenerla duplicada acá y no tener que verla ahí arriba. Ahora sí, ahora la tengo aquí ya. El trastorno por uso de videojuegos peligrosos se refiere a un patrón de juego, ya sea en línea o fuera de línea, que aumenta considerablemente el riesgo de consecuencias nocivas para la salud física o mental del individuo o de otras personas a su alrededor. ¿Vieron? Esa es la definición que la OMS da de la enfermedad llamada adicción a los videojuegos peligrosos. El aumento del riesgo puede deberse a la frecuencia de juego, cuántas veces juega,
la cantidad de tiempo dedicado y el descuido de otras actividades y prioridades, los comportamientos de riesgo asociados con los juegos o su contexto, las consecuencias adversas de los juegos o la combinación de todos estos factores. El patrón de juego a menudo persiste a pesar de las consecuencias. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo yo me doy cuenta si soy adicto o si alguien es adicto a los videojuegos? Esa es la clave. Cuando a pesar de las consecuencias adversas, como quiera juega. Por ejemplo, si un niño, no importa que le den una pela, como quiera juega, entonces él está actuando a pesar de las consecuencias, porque ya hay algo que lo controla. Vas a perder. Si te pones a jugar, vas a perder tal cosa. No es que no le importa, es que fue más fuerte el impulso que ni siquiera lo llevó a pensar en lo que estaba perdiendo. Lo hace el alcohol, lo hace el tabaco, las drogas, es lo mismo. Todas las adicciones. ¿Ustedes creen que el que apuesta, el que va a una casa de apuestas o un casino, no sabe que está poniendo en riesgo el patrimonio? Hay gente que salen ahí perdiendo la casa, el vehículo, todo, hasta la ropa que tienen puesta. Pero a pesar de, es que eso lo controla. Yo he conocido personas adictas al casino que arruina a cualquier persona y literalmente, como se conoce, el adicto no, llega un momento que no lucha contra eso, porque ya él sabe que no puede. Lo que hace es que deja la cartera, se va con lo que puede gastar, porque sabe que allá va a venir sin ropa. Pero como quiera se va. Ahora, el hecho, ¿qué importancia tiene de que la Organización Mundial de la Salud haya catalogado, considerado esta enfermedad, esta adicción como una enfermedad? Bueno, que a partir de ahí, ahora comienzan a dedicarse fondos de los gobiernos, de sus respectivas entidades de salud pública, para combatir una enfermedad. Si no es una enfermedad, no se pueden sacar fondos para combatirla, porque ni siquiera es una enfermedad. Ahora ya se están creando programas de adiestramiento, maestrías en salud pública, solamente dedicadas a la adicción de los videojuegos. Ya hay clínicas dedicadas solo a eso. Ya hay fármacos, medicamentos para tratar la adicción a los videojuegos. Eso hace pocos años era como impensable. Pero es tan grave que necesita medicación. Eso que ustedes ven en pantalla es un centro de psiquiatría en Chile, y hay un señor apellido Maturana, Alejandro Maturana Hurtado. Fue una de las primeras personas que yo investigué sus hallazgos de lo que él encontró. Y él tiene una unidad exclusivamente en el centro psiquiátrico para adictos a videojuegos. De paso, cuando decía ahorita que 36 años es la edad promedio de videojuegos, se debe porque han ido madurando. Si el pastor Guido no hubiésemos triunfado, gracias al Señor, por encima del videojuego, hoy seríamos gamers de 40 y pico, 50 y pico de años, para no decir datos concretos. Ustedes entendieron la seña, 40 y pico, 50 y pico. Ya ustedes saben cuál es más viejo de los dos, aunque es evidente, ¿verdad? Pero si no lo hubiéramos hecho, hoy estuviéramos en las estadísticas. Y por eso el rango de edad, hay una clínica que yo puse en el libro que dice que tienen pacientes de 90 años adictos a videojuegos. 90 años adictos a videojuegos en una clínica interno. ¿Perdón? Correcto. Lo que pasa es que, pastora, ese de 90 años, evidentemente no empezó de niño chiquito, pero llegó de viejo. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de ustedes, y de mí también, en las manos equivocadas del enemigo, dejándonos influenciar lo suficiente, podemos caer en una adicción a videojuegos. Y ahora ya pensamos que no, pero a mí ni me gusta eso. Está haciendo como mucho cálculo,
Pac-Man Arcade, sí, eso era. Sí. Nada más se veían unos cuadritos, se veían, más nada. O el final. Sí. Sí, señor. Miren ese último párrafo que dice Maturana. El doctor Maturana dice: este trastorno deteriora la calidad de vida de quienes lo padecen, ya que es penetrante, persistente y permanente en sus vidas. Uy, 3P hay ahí. Penetrante, persistente y permanente. Especialmente cuando se intenta detener la situación adictiva, provocándose alteraciones conductuales como por ejemplo agitación, tensión, agresividad. Eso dice el psiquiatra. Y usted dirá, pero yo veo esos gamers que no se ha alterado su calidad de vida, viven hasta muy bien porque le pagan de todo. Esa gente vive de país en país jugando, divirtiéndose. Eso es aparente. Es tan complicado, tan difícil, que llega un momento en que no pueden salir de ahí. Porque le da una depresión que tienen que rápidamente volver a conectarse para volver otra vez. Es como si fuera su máquina que le sustenta la vida. De hecho, si duran cierto tiempo sin jugar, crean un fenómeno como el de la abstinencia de los drogadictos. Convulsiones, estrés y hasta ira y muchísimos problemas. En esos centros de desintoxicación que hay alrededor del mundo, hay padres que llevan a sus hijos, lo internan ahí y lo trancan literalmente para intentar contrarrestar el descontrol. Porque es que ya en la casa no lo pueden. Ya papá y mamá no tienen control, no tienen capacidad no pueden hacer ya nada. Hay un video que a mí me da mucha pena. Cada vez que lo veo se me salen las lágrimas. Pues es un video de una cámara de seguridad que se ve en un puente un carro que se detiene. No, se ve primero que se abre una puerta y el carro se detiene y se apea un jovencito y se tira del puente. Y se ve la mamá cuando se cae, se derrumba a llorar en el pavimento, a llorar. Ni se movió de ahí. Ella intentó como agarrarlo, él brincó y se mató. Cuando leí el artículo, él estaba jugando un videojuego. En ese momento, la mamá le estaba hablando, le estaba recriminando. Y como hacemos muchas veces los padres, deja eso, le arrancó el teléfono. Y en ese momento, él estaba jugando una partida vital para él. Y fue suficiente para él lanzarse y se tiró del puente. ¿Qué nivel de control en su mente tenía? Y hay por ahí muchísimos videos que yo he presenciado de crisis de adictos a videojuegos, cómo se comportan. Una cosa horrible. También vi una noticia en Singapur de un joven que murió. Y estaba la foto del jovencito muerto en la habitación por inanición, o sea, de hambre, por no pararse de jugar. Y los papás le pasaban la comida por la puerta, por ahí, y se ven los platos alrededor de él y el muchachito muerto en el suelo, el muchacho, muerto. Y no era un niño pequeño, era un joven. Pero oigan esto, que es sumamente importante para que tengan mucha precaución. Cualquier adicción, no solamente videojuegos, es el resultado de una carencia, dolor psicológico o dolor emocional que lleva al individuo a buscar de manera inconsciente aquello que le produzca gratificación y le ayude a olvidar o a mitigar aquello que le adolece. Este acto repetitivo se convierte en un hábito que no puede controlar a pesar de las consecuencias negativas resultantes. Casi siempre cuando hay un divorcio en una familia y hay un niño, un adolescente, se vuelve adicto a algo. Él no lo sabe, pero es la manera de refugiarse
cada vez que en la casa hay familias que lamentablemente el papá le pega a la mamá y nadie lo sabe, solo los hijos. Pero la impotencia es tan fuerte, el dolor mental es tan agudo que tienen que buscar. Conversé el otro día con una señora que me contaba que ella tiene unos problemas y ella no sabía que su hija se estaba cortando y se arrancaba los cabellos. Ella se quiso morir cuando se dio cuenta que era producto de los problemas emocionales que ella tenía con su pareja. Y tuvo que llevarla al psicólogo. Y cuando la niña siempre usaba cosas largas, no sabía. Y cuando ella le levantó eso, me contó, vio cortaduras por todos los brazos. Y la niña decía que cuando ella no soportaba la presión, y para no pensar en eso, ya se cortaba. Y así se le olvidaba el problema. Y se había arrancado la mitad casi del cuero cabelludo. Se lo arrancaba. Una familia cristiana estoy hablando, ¿eh? Es por eso que estamos diciendo estas cosas acá, porque cualquiera pensaría que esos problemas están allá afuera, que a nosotros no nos van a tocar o no nos tocan. Ustedes recuerdan que yo les dije a ustedes que según UNICEF el 70% de los niños son acosados virtualmente, de manera sexual, y los padres, o sea, si aquí hay 10 personas, a 7 de los niños de nosotros lo están acosando. Entonces, cuando un adolescente también un adulto tiene un problema, un dolor agudo, de manera inconsciente, es lo que dice el psiquiatra, intenta buscar con qué mitigar eso, o apaciguar eso, o calmarse. Y ahí se encuentran entonces con las drogas, las adicciones. Pero hay un problema de fondo. Si no se ataca el problema de fondo, entonces no se puede atacar el resultado. Y es por ende que detrás de todo hay un problema espiritual que el enemigo está utilizando para destruir tu familia, para destruirte a ti, para destruir la iglesia. Y utiliza este tipo de situaciones para precisamente ocupar el lugar que debería ocupar el Espíritu Santo. Ahí hay algunas recomendaciones. Ese material también se lo voy a regalar por ahí, de cómo detectar si un pariente cercano padece de ese trastorno. Cómo detectarlo. ¿Cuándo acudir a un especialista? Bueno, la pastora está tomando fotos, eso es bueno. ¿Cuándo acudir a un especialista? Yo conozco una doctora que es especialista en adicciones. De hecho, ella aparece en el libro. Ella me escribió un artículo y yo lo incluí y me dio permiso para dar el teléfono de ella. Ella consulta virtualmente. O sea que si hay alguien que necesita una ayuda con algún tipo de adicción, es cristiana por supuesto, solamente me contactan. Y ella me ha dado el permiso para decirlo públicamente. Y donde quiera que voy lo digo. Específica particularmente porque es cristiana. No solamente porque somos amigos, hemos hablado muchísimo, nos conocemos y hemos compartido inclusive seminarios y talleres. De hecho, ya estaba presente en el taller de familia que hubo en marzo que les hablé. ¿Cuántos descargaron el taller, el material? Me gustaría, de los que estuvieron, ¿cuántos descargaron el material? Por si no lo saben, hay un material que dimos en un taller para familias que los compartimos para que la iglesia lo descargue. Sería bueno que en los grupos de WhatsApp compartan el enlace para descargarlo y eso lo pueden compartir. Eso lo pueden editar, lo pueden modificar, lo pueden hacer lo que quieran. Pueden borrar el nombre mío si quieren. Eso no tiene derecho de autor ni nada. Está, al contrario, altamente recomendable que lo compartan y lo publiquen. Hay algunas recomendaciones de cómo prevenir las adicciones a los videojuegos. Vamos a mencionar estas que están acá, que fue que le agregamos a las que decía Maturana. Aunque, perdón, voy a mencionar 3 de las importantes que Maturana dijo. Los padres tienen que conocer, manejar y comprender los videojuegos.
Los papás tienen que saber qué es lo que es un videojuego, cómo se consume eso, con qué se come un videojuego. Yo le tengo una estrategia sencilla que yo hago. Yo me le siento al lado. ¿Qué es lo que vamos a jugar? ¿Cómo se juega eso? Pero déjame. Pero una manera de usted interactuar y ver. Le doy una recomendación. Si usted quiere comenzar a reducir y a sacar eso, hágalo de forma paulatina. No lo haga brusco. No llegue esta noche la PlayStation para la basura. No. No. Comience. Miren, lo bueno de esto es lo malo que es. Parece como medio contradictorio, pero ustedes van a ver cómo esta situación va a crear y a mejorar otras que usted no se imaginaba. Por ejemplo, ¿cómo está la comunicación suya con sus hijos? Fluye bien, hablan mucho. Bueno, usted quiere comenzar a lograr a cerrar esa brecha. Empieza a jugar videojuegos con él. Yo quiero aprender a jugar videojuegos. Vamos a jugar ese juego. La intención suya es sacarlo, pero astutamente usted va a venir desde abajo a hacer un trabajo, pero miren, bien planificado. Generalmente el videojuego se administra como una actividad de tiempo libre, y eso es lo más complejo porque a veces es difícil de regular si no existe un mediador activo, es decir, un adulto que coloque límites. Cuando yo me sentaba con mis hijos, ustedes me perdonan que yo ponga mucho de ejemplo, mis hijos, pero son mis herramientas, mi laboratorio de trabajo, o sea, con ellos que yo he experimentado estas cosas. Yo siempre conversaba con ellos y les decía, ustedes no tienen que entenderme, yo no pretendo que me entiendan, yo quiero que confíen en mí. Piensen, papi está loco, pero ¿por qué nada más quiere que juguemos nada más una hora? Confíen en mí. Y ya ellos me dijeron, ya estamos hartos de la historia que tú nos dices del tren ese. Porque yo le decía a ellos, mira, un niño iba caminando por la vía del tren y venía con unos audífonos, escuchando algo muy ruidoso que no podía darse cuenta que a pocos metros venía el tren. El papá tenía una distancia que no le era suficiente para quitarlo del medio. El papá no llegaba antes que el tren, pero el niño confiaba en su papá, y su papá le hizo señal de que se agachara, y el papá se agachó y se acostó en la vía del tren, y él también se acostó y se agachó en la vía del tren, y el tren le pasó por encima a los dos y no le hizo nada. Y yo le decía, ¿por qué se salvó el jovencito, el niño? Porque aunque no entendía por qué, le hizo caso a su papá. Se agachó y el tren no le pasó le pasó por arriba sin hacerle nada. No me entiendan, pero confíen en mí. Además, ustedes van a tener poquitos años, ahorita ustedes van a hacer lo que les dé la voluntad. Pero aguántenme un poquito, aguántenme. Y cuando se trataba de videojuegos y de celulares, bueno, en estos días me vi tentado casi a comprar una PlayStation. En el fondo yo quería comprarla. Les soy honesto. Porque a nosotros nunca nos ha dejado de gustar los videojuegos. Pero llegamos a entender que no es suficiente con que algo me guste para yo hacerlo. Ustedes recuerdan que hablamos, creo que fue el domingo, que hablábamos de la autogestión, del control. De hecho, eso es lo que dice la Biblia, lo que leímos ahorita. Yo le digo a mis estudiantes de la universidad, le voy a poner un ejercicio. ¿Qué pasa si yo voy al supermercado? Es un ejercicio para ejercitar el pensamiento crítico. Que en el libro habla mucho del pensamiento crítico. Cuando se habla de gestión de recursos y de tiempo, los adolescentes tienen que aprender a gestionar su tiempo y ese recurso. Y yo siempre les digo, no es suficiente con que te guste. Por ejemplo,
A mí me encanta cuando llueve en tierra mojada, el olor que sube del polvo, la tierra mojada, me fascina. Pero yo no salgo corriendo con una cuchara a comer polvo. No, pero ¿qué pasa? No sé, bueno, eso sería deficiencia de hierro, ¿verdad? Pero que me guste como huela, güey, espérate. Eso no quiere decir que yo me lo vaya a comer. Y yo le digo a los estudiantes, si yo voy al supermercado, a ver, me fascinan las manzanas, voy al supermercado, ojo con esto, le digo a ellos, tengo dinero, puedo comprar la manzana que yo quiera, tengo hambre, estoy justo frente al estante de manzanas, sin embargo no la compré y me fui. ¿Por qué no la compré? Entonces ellos comienzan a pensar en ideas y hacemos una lista enorme de cosas que yo no se imaginaba. Dígame 3 o 4 ideas de por qué yo no compro la manzana. Tengo dinero, me gusta y quiero, pero no la compré. ¿Por qué? No quería gastar el dinero, es verdad, yo puedo tener otra cosa. Y aquí, eso mismo, estoy ahorrando para comprar otra cosa. ¿Qué más? Estaba muy fea, no era de la que me gustaba. Mejor compraba comida con ese dinero. ¿Por qué? Simplemente porque no quise. Me di cuenta que no era una prioridad. Que me saciara más. No la habían lavado. Hay un montón de... Tengo los dientes flojos. O sea, hacemos ese ejercicio que parece como sencillo. Con los estudiantes nos reímos muchísimo porque hacemos una lista de casi 100 cosas, es increíble. La creatividad de las cosas que pasan. Alguien dijo, bueno, porque en el otro supermercado de camino a mi casa había una que era más barata y más buena. Buenísimo. ¿Cómo? Al final, hay problema, Maribel, aquí. Buscando problemas. Al final, la moraleja es, siempre habrá una razón para decir que no. Y ahí le menciono el versículo. Yo le decía al pastor que yo no estoy supuesto a predicar a la universidad. En cualquier momento me votan, pero yo aprovecho y le digo, eso dice la Biblia, no puedo dejarme dominar de las cosas, yo tengo que dominar las cosas. La voluntad tiene que ser dominada por usted. Aunque el cerebro es más inteligente que yo lo controlo. ¿Entienden cómo? Parece como medio ilógico. Aunque el cerebro es más inteligente, yo lo controlo. Eso fue lo que hizo José en casa de Potifar. ¿O usted cree que José no le parecía atractiva a esa dama? Por si no se va corriendo. Si la dama fuera fea, se queda ahí. Bueno, José practicó el arte marcial más importante, que es el huyendo. El huyendo, por aquí más cerca. Uno se ríe, pero yo corrí mucho. Cuando el ser humano llega al conocimiento de la debilidad que existe inherente en la carne humana cuando no es poseída por el Espíritu, es capaz de cualquier cosa. Si no estamos conectados con la fuente que controla, que puede controlarnos y ayudarnos a escapar del mal, lo natural es que si yo suelte esa Biblia, ¿qué va a pasar? Va a caer al piso indefectiblemente. Usted desconectado de Cristo indefectiblemente va a pecar, va a fallar. Así que mi problema debe de ser, o más bien mi preocupación debe de ser, lo más que pueda
mantenerme conectado de la fuente. De hecho, la Biblia dice que no hay nada bueno en nosotros. Todo lo bueno que hay en nosotros es producto de la presencia del Espíritu en nosotros. O sea que el trabajo nuestro debe de consistir en ser un colaborador con el Espíritu Santo. ¿Qué cosas yo puedo hacer que están evitando la influencia poderosa del Espíritu Santo? Y entonces de repente usted se convierte en un experto detectando cosas. Ah, pero espérate. Es que yo cuando veo una consola de videojuegos yo me pongo a jugar de una vez. ¿Qué yo hago? Por ahí yo no paso. Ya yo comienzo a conocerme. Y yo me pongo limitaciones. Hay gente que entienden que todo es una obra que no hay nada que como humano no corresponda a hacer. Y ahí viene la famosa, ahí se han hecho investigaciones por montones sobre la fe y la voluntad. Pero lo que estamos claros es que el enemigo se ha puesto muy creativo y está ganando demasiado terreno. Y por eso es nuestro deber denunciar este tipo de cosas que a veces, uno por desconocimiento, como decía el pastor, y otra porque real efectivamente nadie dijo que no se iba a sufrir, que comer es buenísimo, pero si yo como o si yo dejo de comer cuando ya no pueda más, me voy a enfermar. Si yo no aprendo a decir, mire, yo me voy a comer, pueden ser 3 platos, pero son 3 que yo decidí comerme. Si me entregan un cuarto, yo no me lo voy a comer, pero yo dije que eran 3. He poniendo un ejemplo, no llegue hasta 3 porque si no va a explotar. Lo que quiero decirles es que tenemos la facultad, el Señor nos creó con la capacidad de ser consciente de nuestra debilidad y ejercer el dominio propio. El dominio propio no es algo tan atractivo, ni tan delicioso, ni tan... Ay, a mí me encanta el dominio propio. Causa dolor y pesar. Pero así tiene que ser. Es como en los gimnasios que dicen por ahí, no pain, no gain. Ay, no, pero yo me voy a hacer una cirugía. Ya hay pastores, cirugía por ahí de cuadritos que cualquiera lo piensa, porque es que no es fácil. Para los niños, atención esto, se van a llevar esas reglitas, tómale foto, pastora. 0 dispositivos durante las comidas. Eso incluye a papá y a mamá también, es 0. Comience a practicar eso y usted verá qué bendición. Miren, la primera vez, es un hábito que se ha perdido en los hogares. Se lo digo por experiencia. Si usted recoge todos los dispositivos, las pantallas, todo, y se sientan a comer todo el mundo, al principio habrá como un silencio. Que no se sabe ni qué hacer porque no estamos acostumbrados a esto. Y todo el mundo callado. Hasta que el niño dice, papi, partieron a uno en el curso hoy. ¿Cómo? Estoy hablando de un caso real. ¿Y qué fue lo que pasó? Ah, porque ahí genera conversación. Ella me di cuenta que tiran piedra en el curso. Pero si yo estoy en mi teléfono, entretenido ahí, viendo, ahorrando tiempo, una cuchara aquí, el teléfono acá, no me di cuenta de esa situación. ¿Saben lo terrible del caso? Que él me lo quería contar. Pero probablemente me vea a mí absorto, siempre en una pantalla, no me va a interrumpir. Y así se pierde el privilegio de comunicar de manera activa con sus hijos. ¡Pum! Crecieron. ¿Y cómo fue eso? Ya creció. El que tiene 19, yo sentarme a hablar con él. ¿Qué es lo que tú quieres, pa? Dime. Así yo tengo que invitarlo a comer, a hacer algo, para buscarle conversación. Vamos a comer una pizza. Ay, ahí sí de una vez coge para allá. Dime, te va a pasar a buscar. Y en el camino yo le doy su cajetazo. Pero llegará un momento en que evidentemente
no tendré acceso porque ya formará su familia y tendré que hacer turno. Hay algunos de ustedes que para hablar con sus hijos tienen que hacer turno, sacar un ticket. ¿Sí o no? Hacer una cita. Que uno quisiera como devolverse en el tiempo, cuando estaban chiquitos, bregando con ellos. Ahí. Ese tiempo se va muy rápido. 2 horas antes de irse a la cama, hicieron una investigación. Eso no está en el libro lo que les voy a decir. Hicieron una investigación. ¿Qué pasaba con el cerebro de un niño 2 horas antes de acostarse? A unos le pusieron videojuegos y pantallas y a otros le pusieron libros y le mandaron a acostar y en la mañana le dieron un examen basado en algo que habían leído. Ese experimento lo hicieron más de 10 veces. Volvían y lo cambiaban, volvían y lo cambiaban, volvían y lo cambiaban. Cada vez que el grupo veía 2 horas antes de acostarse, veía videojuegos y se acostaba, recordaba el 30% de lo que le habían enseñado en la noche anterior. El 30%. Y los que habían leído libros recordaban un 70%. O sea, fue un experimento científico para demostrar que las horas antes de dormir no deben ser ocupadas por lo menos 2 horas antes. Los niños deben desconectarse totalmente. Prohibido llevar al baño los dispositivos. Ahí está. Utilizar estrategias para reducir de forma gradual, no de repente. Comience con lo siguiente. A ver si es este que está acá. Ajá, este que está acá. Miren, cada vez que yo me toca hablar del tema con algunos padres, para mí esto es la cosa más efectiva que hay. Esos 3 puntos que le voy a decir ahora. Si usted quiere desintoxicar o desconectar a sus hijos de los videojuegos hasta que llegue un punto en que ellos mismos ya suelten eso en banda, no les da tiempo, comience en ese orden de lo que le voy a decir. Primero, ¿cuándo es que va a jugar? Logre, eso sí usted puede comenzar hoy. Miren, a partir de ahora en este hogar estamos poniendo horas para cada cosa. Habrá una hora, inclusive para esos videojuegos hay una hora que hay que definir. No se preocupe qué tiempo, ni tampoco lo que van a jugar, eso no va ahora. Eso va después. Pero lo primero, el primer target, el primer objetivo es ¿cuándo? Definir. ¿Cuándo? Lo que pasa es que cuando usted logre eso, usted tendrá más del 50% ganado de la victoria ya. Porque ya usted lo habrá ayudado a ubicarse en el tiempo. O sea, esto no es de que cuando a ti tú quieras, Ya dijimos que es a las 3 de la tarde la hora de videojuegos, de ahí para adelante, pero a las 3. Al principio, evidentemente, se van a negar, van a patalear, ¿cómo va a ser? ¿Es eso o nada? A las 3, ¿estamos de acuerdo? Ahora, eso va a provocar que antes de las 3 se den algunas otras cosas. La tarea, es recoger el cuarto, haber comido, haberse bañado. O sea, eso está incluido, no se dan cuenta, pero va implícito en el trueque. En el plan va incluido, además de que le va a estar dando una herramienta de organización que le va a servir el resto de su vida. Porque la mayoría de los problemas que tenemos los adultos es que no tenemos hora para la cosa. Que cuando se nos avienta el deseo, hacemos las cosas. Pero si usted dice, no, yo tengo las 5, yo tengo hora de ejercicio. Y a las 8 yo tengo que tal cosa. Cuando usted se disciplina, usted logra muchísimas cosas. Entonces pasa algo igual con ellos. El siguiente paso tiene que lograr definir una variable de tiempo. Porque eso es lo que va a determinar cuándo se va a acabar. Ok, comience de la siguiente manera. Si el muchacho no tenía hora fija determinada que podía amanecer y usted no hacía nada, confórmese con que por lo menos comience con 2 horas menos de lo que usted le daba. Aunque dé 10 el número, de 10 horas. Pero usted definió un número. Miren, usted empezó a las 3. A las
10 de la noche, a las 11 de la noche, ya aquí yo no quiero una pantalla prendida de videojuego. Es mucho tiempo. Of course. Pero yo estoy hablando para un caso extremo donde no había límites. Y entre no haber límites y lograr 7 horas nada más de juego es un éxito rotundo. Porque logró, primero usted ya logró ubicarlo en un tiempo. Y número 2, ya le tiene una medida de tiempo definida. Cuando pase las 7 horas, él va a encontrar, ¿qué yo voy a hacer? Porque se me acabó la hora. Y por supuesto, paulatinamente ese tiempo va a ir, miren, reduciéndose. Hasta que llegue el tiempo. Porque, ¿por qué pasa eso? Hay una entrevista, no está en este material, está en el libro. Hay una entrevista con un español que se llama Mark Massip. Él es psiquiatra también, pero él tiene un centro de desintoxicación y tiene un ministerio grandísimo. Él va por el mundo entero hablando sobre los videojuegos, nada más hace eso, nada más. En una entrevista que le hicieron, él dice en la entrevista, lo que pasa es que hay ciertos tipos de videojuegos que crean más adicciones que otros, más adicción que otros. Y esos son los que más están jugando ahora. Son los que son freemium, que comienza gratis, pero luego, para tú poder adquirir mayor poder, tienes que o meter dinero, o tienes que ver publicidad, o tienes que jugar más extensivo para lograr eso. Pay to win. Así me dice el libro, pay to win. Gracias. Literalmente, lo que el chico que se tiró del puente pasó fue que perdió mucho de los recursos que le había costado comprar cuando la mamá le arrebató el teléfono. Y por eso se vio tan incapaz que se quitó la vida. Esos son los peores. Hay un tema con el detalle de la violencia que Guido mencionó ahorita, el pastor Guido. Hay una creencia popular que está cogiendo mucha fuerza de que la violencia visual no genera violencia en el ser humano. Ojo con esto. Por eso yo hablaba ahorita de un de un psicólogo cristiano. Porque el que no es cristiano, ¿sabe lo que te va a decir? No, muchacho, hombre. Es más, mientras más violento mejor. El que era presidente de la Asociación Europea de Psiquiatría, apellido Calvo, nunca lo olvido porque en verdad era calvo también, pero en una entrevista, ya él no es el presidente, pero en una entrevista sobre el Juego de Tronos, la serie, no voy a preguntar quiénes han visto Juego de Tronos, porque es repulsivo. La cantidad de cristianos que vieron esa producción es increíble. En una iglesia yo pregunté, ¿de qué trata? Los que lo han visto, dígame de qué trata. Dígame 10 cosas de qué trata. Sexualidad, hechicería, brujería, poder, violencia, sangre. La lista era enorme. Cuando salió la primera temporada, yo estaba trabajando en un departamento de IT que siempre al mediodía, por lo general, uno se reúne, ya terminamos en 10 minutos, ¿ok? Uno se reúne a la hora del almuerzo, sobre todo los que son del departamento de IT, de tecnología, y ahí uno comparte cosas que he visto, pero cuando salió la serie de Juego de Tronos, yo veía que todo el mundo salía corriendo, se trancaban en la cocina, todo el mundazo. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? Porque aquí hay un movimiento como al mediodía todos los días raro. Y abrí la puerta de la cocina y veo todo el mundo viendo esa pantallita, no era un televisor, era un celular. Muchacho, que salió el capítulo nuevo de Juego de Tronos. ¿Tú no sabías? Y yo no sé lo que es Juego de Tronos. Todo el mundo fue como avergonzado. ¿Qué tú no? Pero era como si yo era un energúmeno, un anormal.
¿Cómo que tú no sabes lo que es eso? Y me dice uno de los, me acuerdo como ahora, yo me río con él cuando le hago el cuento a veces. Él me dijo, yo le pregunté, fulano, ¿de qué trata eso? ¿Qué causa tanto auge, tanto furor? Muchacho, tú sabes que esa serie... Y comenzó a contarme. Es más, yo te aseguro que si tú ves un solo capítulo va a quedar enviciado. Le dije yo, gracias por decírmelo. Tiene que empezar por ahí, ya yo sé que es algo que yo no voy a ver. Te va a gustar tanto que no va a poder dejar de ver. Excelente, era lo que yo quería escuchar. Y nunca en la vida me atreví a ver un capítulo con esa advertencia. Y al yo ver a la gente volviéndose loco, yo, pero no, espérate, yo no puedo, no, yo necesito el control de mi vida y de mi mente y de mi tiempo. Nada, por más bueno que sea, puede controlarme a mí. Pero ya habían cristianos también ahí en ese revolú, sin ánimo de atacar a nadie. Bueno, la mayoría eran cristianos. Pero cuando hacen la entrevista al señor Calvo, al psiquiatra, recuerden que le dije ahorita, la temporada primera que salió de Juego de Tronos fue un escándalo. La segunda, óyeme, se pasaron, fue lo que yo leí en el artículo. Tanto así que tuvieron que hacer una entrevista a este psiquiatra para que él dijera si era malo o bueno. Oigan esto, y no fue una iglesia que lo entrevistó, una entrevista de un programa famoso, internacional. Le hicieron una pregunta para que él dijera en público si era malo o bueno Juego de Tronos. Y la pregunta fue directa. Yo tengo la entrevista y se lo puedo mandar a cualquiera que la quiera. La pregunta fue, señor Calvo, ¿pueden afectarnos la violencia que vemos en Juego de Tronos? ¿Sabe lo que ese verdugo dijo? No solamente nos afecta en nada, sino que hasta es provechoso verlo. Porque mientras mayor violencia vemos, menos querramos, vamos a querer repetirlo. Wow. Usted sabe lo que está diciendo, pero no lo está diciendo un chivito harto de jobo. En Dominicana, un chivito harto de jobo es una persona que no tiene el bagaje, un común. Yo que no soy psiquiatra, que yo comienzo lo que yo digo, él está poniendo por el suelo todo lo que yo venía diciendo hace tiempo en cuanto a la violencia. ¿A quién van a escuchar más? ¿Al presidente de psiquiatría de Europa o a este chivito que está acá? O sea, el trabajo diabólico inspirado por el mismo diablo, porque no puede ser otra cosa, ese señor, era decirle a la gente, ay hombre, eso no es nada, vean eso, que eso al contrario te va a ayudar a ser menos violento. Entonces yo dije, tenemos la solución al problema de la violencia, vamos a poner en los maternales, en los cursos de preescolar, pantalla gigante con todo tipo de asesinato, violencia, muerte, para que tengamos una sociedad menos violenta. Pues eso es lo que él está diciendo, que mientras más violencia veo, menos violento soy. Y eso es totalmente inverso. De hecho, perdónenme que mencione mucho el tema del libro, pero es que muchas de las cosas que estoy diciendo están ahí. Ustedes sabían, y esto yo no tengo miedo de decirlo, en el mismo Estados Unidos, no tengo miedo de decirlo, el Army, lo digo porque está publicado en internet, en páginas oficiales de ellos mismos, utilizan los videojuegos como parte del entrenamiento porque les es más factible. Cuando un niño juega Black Operations o juega, dígame un juego de guerra de estos famosos, los gamers que están allá, Fortnite, bueno, vamos a dejar Fortnite de lado, pero de táctica de guerra, Call of Duty está en la lista. Call of Duty, que el Army invertía millones de dólares para esos juegos. ¿Cómo? Bueno, el asunto es que cuando se están declarando aquí, están cayendo en gancho. Pero oigan que esto es serio. Miren, el Army se dio cuenta
que cuando llegaba un recluta nuevo, si era gamers y le gustaban esos juegos, el entrenamiento era más fácil. Porque ya sabía lo que era un AK-47, ya sabía cómo desarmar una bomba, ya sabía estrategia de guerra, porque esos videojuegos son tan realistas que literalmente utilizan las mismas estrategias y armas que usa el ejército. O sea, era una manera de adoctrinarlo y eran juegos que te podías descargar gratuitos. Y cuando llegaban, era más fácil ahora. Y comenzó el Army a invertir. De hecho, ahora mismo hay un concurso de videojuegos que es patrocinado por el Army. Y de hecho, es la primera vez que el ejército americano tiene un equipo, un team para jugar netamente del Army. Los gamers son de ahí de adentro, de verdad. Y están compitiendo con otros equipos del mundo entero. Y usted dirá, pero ¿eso qué tiene que ver? Porque no necesariamente porque sea militar tenga que ser violento. Pero es lo que se llama la desensibilización. Desensibilización. Cuando usted se desensibiliza, usted le sabe a nada, le sabe a agua. Esta generación de ahora, por eso hay un accidente, ¿sabe lo que hacen? Antes, ¿sabe cómo uno hacía? Uno volteaba la cara. La primera vez que yo vi una fractura abierta, yo casi vomité. Yo estaba un niño, fue tan impactante que nunca lo olvidé. En la rotonda de allá, un vehículo chocó, ahí en la rotonda frente al cementerio, y la persona del motor, el hueso del fémur se le salió para afuera. Y yo vi eso de niño, acabamos de llegar de la playa con mis hermanos, y sé que fue cuando niño, porque quien iba manejando era mi hermano mayor, que está fuera del país, estaba hace muchísimos años. Y eso fue impactante para mí. Ahora, de hecho, el color de la sangre en los videojuegos, a veces la obligan a ponerla de otro color para que pueda ser jugado por menos edad. Porque hay un código que dice que si va a mostrar sangre roja, tiene que ser destinado para cierta edad. Las restricciones de edad van cambiando. Finalmente, mis queridos, está el punto de qué jugar. Si ya usted logró esas dos grandes victorias, ¿cuándo jugar? ¿Durante qué tiempo jugar? Ya ahora es más fácil usted decidir qué vamos a jugar. Cuando yo quería comprar la consola de videojuegos, no hace mucho, que de hecho mi esposa no estaba de acuerdo, rotundamente. Hay que llevarse siempre de la mujer, ¿eh? Tú ves, ahí gritó Cristian. Yo estaba dispuesto a comprar mi consola de juego, pero en el fondo quería jugar. Pero oye, ¿cuál fue el trato? Antes de yo hablar con él, el de 14, estoy hablando del adolescente, lo que pasa es que él se iba a jugar con los amigos a otras casas, y yo decía, yo prefiero mejor que jueguen aquí, para yo tener el control visual. Por la naturaleza de mi trabajo, yo tengo la posibilidad, gracias al Señor, que yo puedo entrar y salir cuando yo quiera. Y en horarios en el que esté en la casa, yo trato de estar en ese espacio con ellos. Yo quería intercambiar con él, hacer un trueque. Si tú aceptas coger clase de música, yo te compro la consola de videojuegos. Pero tienes que aceptar que yo te lleve a la academia. Yo estaba dispuesto a llevarlo todos los días, manejando, a llevarlo casi 2 horas, para que él estuviera en una academia de música, porque él tiene un talento. Y me dijo, que tú quieres comprarme una. No, ¿cuál es el gancho? Dime cuál es el gancho. Y él sabía que eso era casi imposible. Pero ya yo había investigado. Yo fui a una tienda en San Pedro donde vendían videojuegos. Antes de hablar con él, yo tenía que asegurarme que iba a comprar, cuánto costaba y lo que iba a ofrecer. Yo llego al sitio, hay un muchacho que me atiende. Era un cuarto, más o menos como la mitad de esta plataforma. Alrededor estaba forrado de carátulas de videojuegos, forrado entero. Y yo le digo, yo quiero comprar un videojuego. Ok, ¿cuál usted quiere? Me dice. Yo quiero uno que no tenga hechicería,
que no tenga violencia extrema, que no digan mala palabra, que no haya droga. Y el muchacho iba haciendo así. ¿Sabe lo que él me dio ese verdugo? No hay. No hay. Yo, pero ¿cómo que no hay? No hay, viejo, en serio, no hay. Lo que tú me estás diciendo, no, eso no existe. Bueno, hay unos juegos de pelota, pero no vendemos eso porque no se venden mucho. Eso fue lo que él me dijo. Cómprate MLB, cómpralo por internet, que eso ya te es barato. Pero los juegos duros están aquí y no hay ninguna cosa de descripción de lo que tú dices. Yo, ok, gracias, y me fui. Y luego cuando conversé con el niño mío, yo le dije, oiga, ¿cuáles son los requisitos para comprar el PlayStation? Número 1, vamos a jugar a la hora que yo diga que vamos. O sea, yo no necesito, va a jugar. Vamos a jugar a la hora que yo diga. Yo tengo que estar presente ahí. Va mal, me dice él. Vas mal. Y número 2, vamos a jugar los juegos que yo diga. Se paró y se fue. Fin de se canceló la propuesta ahí mismo. Fue verdad, así mismo fue que pasó. Se canceló ahí mismo, ni lo pensó 2 veces. Obviamente, la corteza prefrontal, que eso es otra cosa que ustedes deben de investigar con más tiempo. La corteza prefrontal, que es la que toma los controles de decisiones, se desarrolla después de los 25 años. Antes de esa edad, necesitan un copiloto o un asistente o un coach. Por eso los niños y los adolescentes no pueden tomar decisiones solos. Esta sociedad quiere que los niños inclusive decidan cuándo tener sexo o no. Aún los bebés quieren proclamar eso. Pero, ¿o qué sexo son? Entonces hay una contrariedad. Si la ciencia dice que hasta los 25 años la corteza del frontal del cerebro, la que toma las decisiones, no está bien formada y que se necesita una ayuda y una asistencia, y por eso existen los papás, entonces no puede pretender que un niño pequeño tome una decisión como esa. Entonces yo siempre le digo a ellos, la corteza. Yo estoy harto de la corteza prefrontal esa, me dice. Hermanos, número 1, orar y buscar ayuda de lo alto. El Señor está altamente interesado en meterse a fondo, a lleno en tu familia. Esos problemas, esas situacioncitas que tal vez tú no te estás dando cuenta que son las que están creando y minando la estabilidad emocional y espiritual de tu casa, el Señor quiere que se eliminen. De hecho, el Señor se inventó esta situación, esta programación, le puso en la mente del pastor para que me dijera que habláramos de esto. Tienen que verlo como un acto directo del cielo para ustedes. Es intencional, es personal. Yo no sé para quién yo estoy hablando, pero tienen que tomarlo personal. Número 2, tienen que leer y documentarse de cómo ser padres en esta época digital. Hay muchísimo contenido, muchísimo material. Y por último, aceptar el reto de que nuestros hijos son nuestro mayor compromiso en la vida y merecen todo nuestro esfuerzo, dedicación y tiempo. Que Dios nos bendiga, familia.